amigos televidentes, regresamos y como conversamos en el bloque anterior con el doctor Antonio Siriaco, hay tres aspectos que yo quiero que, dada su experiencia, analicemos en términos de perspectiva en base a lo que fue la economía dominicana del 2022. Por primera vez, la inflación se nos disparó a unos niveles que teníamos unos 10 años que no lo veíamos. Así es. Pero independientemente tuvimos un efecto inflacionario, tuvimos una estabilidad cambiaria. Y aún así, con esos dos aspectos que son adversos para fines económicos, porque la inflación me quita poder adquisitivo, me disminuye mi capacidad de compra y la tasa cambiaria por igual. Tuvimos un crecimiento de la actividad económica en turismo y zona franca. Así. Su experiencia. Mira, tú sabes que qué bueno que se tocan esos temas, porque uno de los éxitos de la economía dominicana el año 2022 fue que tuvo una gran afluencia de dólares. Muy interesante eso. Y eso también permitió que el Banco Central estableciera una estrategia en el contexto de un tipo de cambio más que en un contexto que debió de depreciarse el tipo de cambio, por todo lo contrario. La tendencia fue a una apreciación del tipo de cambio. Incluso llegó a estar hasta 52 por 1. Sí. Y eso, con condiciones adversas, claro, a nivel global. Claro, y eso obedeció, en primer lugar, mira, la República Dominicana el año pasado recibió casi 35 mil millones de dólares en recursos. Inversión extranjera, casi 4 mil millones. Las exportaciones nacionales con zonas francas, alrededor de 13 mil y algo de millones. Zonas francas, remesas, 9.000, posiblemente termine en 9.800, por ahí. Cifras récord. Cifras récord. Y evidentemente el turismo, que tuvo también unos casi 8 millones de visitantes. Y casi 7.500 millones de dólares. Sí. Entonces, todo eso le permitió al Banco Central, generó una presión en el tipo de cambio hacia la baja. Entonces, producto de que se incrementaron las reservas. Claro, entonces todo eso le permitió, el Banco Central venía acumulando reservas y llegó a tener reservas por encima de los 14 mil millones de dólares. Eso, récord, eso le permitió establecer con el tipo de cambio también un mecanismo antiinflacionario, porque ustedes saben que cuando tú importas un tipo de cambio más barato, eso obviamente contribuye a que los precios no suban. Es correcto. Y entonces el Banco Central, en un contexto donde la inflación y muchos precios se habían incrementado, sin embargo el tipo de cambio fue hacia la baja, es decir, se fortaleció. Mientras en otras economías se depreció, aquí se apreció. Y eso es un elemento importantísimo. Y eso contribuyó, mira, conjuntamente con los subsidios, el hecho de fijar los combustibles. Y es lo que tú decías, Antonio. Entonces, al tú apreciar tu moneda, ¿qué sucede? Que el importador tiene menos pesos para comprar su mercancía. Y entiendo que eso fue lo que dio al traste también, Antonio, que la inflación no sobrepasara los 2 dígitos. Sí, eso te iba a decir, hacia allá iba. El hecho de tener ese tipo de cambio apreciado, y oigan bien, y lo digo con datos muchas veces de información privilegiada. Había una presión en ese momento de sectores que se ven afectados con la apreciación del tipo de cambio, porque el turismo se ve afectado, porque si yo soy tú el operador y antes recibía dólares, lo cambiaba al 60 por 1, ahora lo cambio al 52, mi rentabilidad en pesos se reduce, sin duda. O si yo recibo remesa, ¿verdad? Entonces había una presión. Y zonas francas, y también el sector minero. Y zona franca, y esos grupos estaban incluso hasta presionando para que esa tendencia cambiara. Para deslizarla hacia la alza. Pero hay que pensar en sentido general, porque la población dominicana es la gran mayoría. Y el contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú dices... Perdón, Antonio, pudiéramos decir que esas medidas de la Junta Monetaria se inclinaron más bien al modelo de China que al modelo de Estados Unidos con respecto al control de su tasa de cambio. Así mismo es. Y yo creo que en ese contexto fue correcta la decisión, en el sentido, como tú dices, si no se hubiese generado esa combinación de un tipo de cambio hacia la baja y además
de un mantenimiento de los precios de los combustibles, la inflación hubiese sido de un 15%. Es correcto. Entonces, todo eso hay que verlo en ese contexto. Sí. Y todo eso contribuyó precisamente a un proceso de estabilización. Pero mira, hay un elemento también importante, que hay que verlo en un contexto. Tú sabes una cosa, tú puedes criticar a los partidos políticos, pero de una forma u otra, en los últimos 20 años aquí se ha construido una paz política importante, que eso ha permitido que la República Dominicana es uno de los países que más inversión extranjera recibe en el Caribe. Sí, claro, eso da garantías de inversión. Entonces, oye bien, eso, aunque no te aparece una métrica sobre eso, pero es un intangible. No, eso se refleja en lo que son los indicadores de riesgo país. Claro, Mira nuestros vecinos del lado y nuestros compatriotas venezolanos. No, y no solamente eso, hay que ver el contexto de la región. Y ahora mismo Brasil, sí, claro, el mismo Bolivia, el caso de Perú, sí. caso de Perú, claro, todo eso, Nicaragua, que y los saben. problemas que está teniendo Chile, al margen de todo. Es correcto. Todo eso, en cierta manera, la inversión, ¿qué hace? Que mira aquellos países donde hay más estabilidad política. Y eso es un elemento que hay que tomar en consideración, parte de ese elemento resiliente de la economía dominicana y parte incluso de la diversificación que tiene la economía dominicana. Son de esos elementos, maestro Antonio, que en economía son silentes, Pero no son perceptivos de manera cuantificable, pero que son vitales para lo que es el efecto de estabilidad en todos los sentidos. Así es, así. Entonces, y yo creo que para este año 2023 eso va a surtir un efecto importante. ¿Por qué? Porque el año 2023, por ejemplo, ya viendo incluso los pronósticos, todavía la guerra de Rusia-Ucrania está como en una moderación, pero aparente. Hay una situación ahí que uno no sabe. Eso genera incertidumbre. China, por ejemplo, ha corregido sus pronósticos de crecimiento. En un primer momento tuvo una política que yo la considero errada, ellos la han cambiado, que fue la mantener una política de cero COVID. Eso les ralentizó totalmente las inversiones, el consumo, y generó incluso protestas internas. Ellos han cambiado eso. Estados Unidos está en un proceso de un menor crecimiento. La Unión Europea tiene una situación que todavía refleja la dependencia con Rusia principalmente, que además del bloqueo, ellos han obligatoriamente tenido que recurrir a las importaciones con Rusia. Claro, y todo eso te genera una situación donde la economía mundial va a tener un crecimiento menor. Eso se está reflejando ya en una menor demanda de petróleo. Los precios del petróleo, fíjense, que han tendido a la baja. Y eso hace que el panorama a nivel del mundo, las economías tienden a crecer menos. Nosotros, por ejemplo, vamos a crecer menos, o por lo menos los pronósticos que hay es para tener un crecimiento entre 4.5 y en algunos casos 4.6, que no es un crecimiento malo dentro de un contexto, porque si América Latina va a terminar creciendo 1%, pero yo creo, y yo eso lo he mantenido, ahora vienen las políticas públicas internas. ¿Qué hay que hacer para mantener un crecimiento cercano al 5%? Yo digo, y yo hice un ejercicio, si el Estado, si el gobierno invierte por lo menos el 15% de este año en inversión pública, la economía dominicana podrá terminar con un crecimiento parecido al año pasado. Y tiene que ser así. ¿Tú sabes por qué? Porque las políticas mismas de los bancos centrales te achicaron la actividad privada, porque las tasas de interés son más altas. Entonces la gente, para emprender, encuentra que en muchos casos no es rentable, y eso te achica el consumo privado y te achica la inversión privada. El alto costo del dinero constringe el crecimiento. Entonces, económico. ¿cuál es la otra parte de la moneda? Que el Estado tiene que gastar más, pero no en gasto corriente, gasto de capital. Terminar la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, avanzar al monorriel de Santiago, terminar la segunda línea del metro, y toda una serie de proyectos. Inversión con valor agregado. Fomentar fuertemente. Concluir el desarrollo del turismo en Pedernales, la autopista del Ámbar.
todo eso va a permitir un crecimiento con valor agregado de empleo. Exacto. ¿Por qué? Porque el gasto de capital es un gasto que es sano, que agrega valor. Exactamente, te amplía la capacidad productiva, te genera un empleo y más vinculación con el sector privado. Y yo creo que eso es una gran oportunidad que tiene el Estado Dominicano. Y te digo una cosa, o sea, Bahía hay recursos para eso. El Estado tiene recursos para Antonio, eso. mira, en estos días estaba conversando con unos amigos que en República Dominicana se está dando un fenómeno que yo lo he denominado una posible burbuja económica. Yeah. Principalmente por las grandes inversiones que se están realizando en el sector construcción y muy particularmente en la parte del este. Según tu experiencia, ¿crees tú que realmente pudiéramos estar enfrente de lo que sería una burbuja en República Dominicana que pudiera al corto plazo eso revertirse? ¿Por qué te hago el comentario, Matos? Mira, los precios, principalmente de las viviendas, se han disparado de manera extraordinaria. Mi esposa, que está por mudarse. Nicolás no se quiere mudar, pero lo quiere mudar. Es así, me ha puesto a uno investigar obedece a los precios de la vivienda en el casco principal de Santo Domingo. Y nosotros llamamos a un broker y pedimos cotización de lo que sería un inmueble de unos 130, 150 metros cuadrados. Y para nuestra sorpresa, Antonio, Ramón, los precios oscilaban entre $300,000 y $350,000, que eso es algo, diríamos, exorbitante. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú sabes que es un sector que me apasiona. He estado de una forma quizá indirecta involucrado por una serie de inversiones familiares, incluso que residen en Estados Unidos. No, y el impacto que crea en la economía. Claro, pero déjame decirte una cosa, para que la gente no entiende bien que ese es un sector dolarizado, necesariamente. Mira por qué. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los precios de la vivienda siempre están altos y siempre crecen? Lo que pasa es que hay una inversión, hay una parte que está orientada a un mercado que no es el mercado dominicano, que es el mercado dominicano que viven en el extranjero. Que hacen inversiones. Que en los últimos años realmente esas inversiones, grandes inversiones que se están haciendo, vienen inclusive con financiamiento del exterior. No, claro. Y no solamente eso, garantizado. Que muchas oficinas, incluso inmobiliarias, tienen sucursales y agentes allá, en los lugares donde residen muchos dominicanos, por ejemplo, en Nueva York, en Miami, en Boston. Y yo gran parte de esas ayudas, maestro, se lo puedo decir porque uno que es de pueblo se da cuenta. Claro. Gran parte de esas ayudas se convirtieron en claro. Y yo lo digo porque, por ejemplo, tengo familiares que de repente ya venían con todo listo. El apartamento en tal sitio, en tal lugar, porque allá mismo se lo vendían. Y se lo vendían. No se lo venden. Y se lo ofertaban incluso, como dicen, en plano. Es correcto. Entonces, eso es una situación. Yo incluso en un artículo dije que hay deudas buenas y deudas malas. Cuando tú asumes una deuda buena, por ejemplo, la compra de un apartamento es una deuda buena, porque es un activo que se incrementa de valor. Es correcto. Entonces, pero siempre vamos a tener esa tendencia. Ahora, que también hay un elemento que yo creo que ha hecho falta. Es la intervención del Estado en la construcción de viviendas para sectores de clase media. Yo creo que el Estado debería pensar también en proyectos en ese sentido. Yo le voy a agregar. Porque es un mecanismo de tú
darle una salida estímulo, a sectores profesionales muchas veces. Correcto, y es muy importante eso. Yo creo que el Estado en ese sentido tiene que jugar se ha quedado claro. el financiamiento a los sectores de la clase baja con los proyectos Juan Bosch, ahora con el nivel. Claro. Es correcto. Pero no me respondiste la pregunta. ¿Entiendes tú que hay alguna especie de burbuja en la economía dominicana? No, mira, otro elemento importante, como está muy dolarizado, entonces tú encuentras que también aquí se están haciendo muchas construcciones en zonas que son también con una gran demanda turística. Y la gente está haciendo inversiones incluso en esa zona, comprando viviendas que ya están para reconstruirlas y ponerlas en plataforma y alquilar eso. De manera que yo no creo que... En la modalidad del Airbnb. Y yo no creo que exista una burbuja. Yo creo que es un mercado que tiene un comportamiento que está dolarizado y en cierta manera yo creo que también hay que tomar en consideración que se aprovechan mucho porque al final los espacios que hay ya son limitados. Los grandes proyectos que tú encuentras son proyectos en muchos casos en zonas muy marginales y cuando tú vas a comprar al casco urbano, por ejemplo, en la gran zona, tú vas a encontrar que la urbe no son apartamentos ni casas baratas, todo lo contrario. Ahí influye mucho todo el tema del centro, todo el tema del costo del metro cuadrado. Y el público acaba de dirigir. Y claro, porque están concentrados todos los servicios. Eso es normal, ¿eh? Eso es lo que ocurre. Yo le agregaría, Nicolás, tres elementos, aparte de lo que dice el maestro Antonio y lo que usted plantea. Primero es que después del efecto post-pandemia ha sido uno de los sectores más golpeados en términos de aumento de precios en los materiales. Segundo, hemos visto que es uno de los sectores más seguros para invertir, producto de que esos capitales garantizan una estabilidad en el tiempo a través primero de la permanencia de la inversión y el retorno al momento de que se puedan vender. Y tercero, todo aquel que de una u otra forma empieza a llegar a un ciclo de vida media hacia la alta, piensa en dos cosas: en un vehículo y en una vivienda. Y voy a decir una cosa, mira, el mejor momento para hacer y haber comprado una vivienda o un vehículo fue en el momento de la pandemia. Tasa de interés bajita. Es correcto. Y incluso... yo no solamente bajita, sino garantizada, fija a un tiempo. Y yo lo digo para el público en ese momento que mantuvo su nivel de trabajo y su salario fijo. Mire que todos los préstamos se han mantenido en términos estáticos, más todo aquel que de una u otra forma tenía una vivienda que no había sido entregada, sus precios fueron reajustados. Así mismo. O sea, así. En el siguiente bloque, maestro Antonio, que es nuestro último bloque, una perspectiva económica en base a lo que sería el 2023, dado el comportamiento que hemos tenido y cómo ha empezado el año. Volvemos en breve.